Hola. Bienvenido a ¿Qué debo saber sobre? Hoy vamos a revisar todo lo que necesitas saber sobre las fracturas, tipos de fractura, cómo se consolidan, su diagnóstico y tratamiento, además de qué complicaciones debemos vigilar. Una fractura se define como la interrupción de la continuidad de un hueso. Puede ser completa o incompleta. Es fundamental recordar que no todas las fracturas se ven a simple vista ni siempre producen deformidad. Algunas pueden ser ocultas y solo evidenciarse con dolor o limitación funcional. En todo caso, estamos ante una alteración estructural que necesita un proceso de reparación para recuperar la función del hueso. Existen muchas formas de clasificar las fracturas, pero una de las más útiles es por el tipo de trazo, es decir, cómo se ha roto el hueso. Una fractura transversal es aquella donde la línea de fractura es perpendicular al eje del hueso. Las oblicuas tienen un ángulo y las espirales resultan de fuerzas de torsión. Cuando el hueso se rompe en varios fragmentos hablamos de fractura conminuta o multifragmentada. Las fracturas en tallo verde, comunes en niños, son incompletas, como si intentáramos partir una rama joven que se dobla sin quebrarse del todo. Las impactadas ocurren cuando un fragmento se encaja en otro, lo cual puede estabilizarlas de forma parcial. Entender el trazo nos orienta sobre el mecanismo de lesión y qué tipo de manejo será más adecuado. Las fracturas pueden clasificarse también si hay o no exposición al exterior. Si la piel está intacta, hablamos de fractura cerrada. Pero si hay una comunicación entre el hueso fracturado y el exterior, ya sea por un corte o una herida causada por el mismo hueso, estamos frente a una fractura abierta o expuesta. Esto cambia completamente el enfoque terapéutico. En las fracturas abiertas utilizamos la clasificación de Gustilo y Anderson, que tiene 3 grados. El tipo 1 es una herida pequeña, menor a 1 centímetro. El tipo 2 es una herida más extensa, sin daño severo de tejidos blandos. Y el tipo 3, subdividido en A, B y C, implica daño severo, pérdida de cobertura, exposición ósea o lesión vascular. Esta clasificación nos ayuda a decidir el tipo de cirugía, el uso de antibióticos y el pronóstico. El diagnóstico de una fractura inicia siempre con una buena historia clínica y examen físico. Debemos sospechar una fractura si hay dolor localizado, incapacidad funcional, inflamación, deformidad o crepitación ósea a la palpación. Sin embargo, el diagnóstico se confirma con estudios de imagen. Las radiografías simples en 2 proyecciones, anteroposterior y lateral, son el estándar inicial. En casos complejos o cuando las imágenes no son concluyentes, se puede recurrir a tomografía computarizada o resonancia magnética, especialmente para evaluar el compromiso articular o tejido blando. No olvides realizar valoración neurovascular toda extremidad lesionada, es decir, checar si hay sensibilidad distal y verificar el llenado capilar. El cuerpo humano tiene una increíble capacidad de reparación y la consolidación de una fractura es un gran ejemplo. El proceso ocurre en 3 fases. La primera es la inflamatoria, que comienza en las primeras 24 horas y dura hasta una semana. Aquí se produce un hematoma alrededor del foco de fractura, lo que activa células inflamatorias y atrae células madre. En la segunda fase, la reparativa, aparecen los osteoblastos, que comienzan a formar el callo óseo, primero blando y luego duro o ya osificado. Esto puede durar varias semanas. Finalmente, en la fase de remodelación, ese callo se convierte progresivamente en hueso compacto, alineado con las fuerzas que actúan sobre el hueso. Esta fase puede durar meses, incluso más de 1 año, dependiendo del tipo de fractura y del paciente. Existen 2 formas principales de consolidación ósea. La consolidación primaria ocurre cuando los fragmentos óseos están perfectamente alineados y hay una fijación rígida, como en fracturas tratadas quirúrgicamente con placas o tornillos. No se forma callo visible en la radiografía porque el hueso cicatriza directamente por osteonas. Por otro lado, la consolidación secundaria es la más común y ocurre cuando hay cierto grado de movilidad entre los fragmentos. En este caso, sí se forma un callo óseo que podemos ver en radiografías. Ambos tipos son fisiológicos, pero se elige uno u otro según el tipo de fractura y las condiciones del paciente. La consolidación ósea no ocurre en el vacío.
Hay muchos factores que pueden influir en su éxito. Entre los factores que promueven una buena consolidación están la juventud del paciente, un buen estado nutricional, la presencia de un suministro sanguíneo adecuado y la estabilidad mecánica del foco de fractura. Por el contrario, existen factores que la dificultan: el tabaquismo, edad avanzada, diabetes, la malnutrición, el uso de corticosteroides y, por supuesto, la infección. Las fracturas con deficiente vascularización o mala alineación también pueden tardar más en consolidar o incluso evolucionar hacia una pseudoartrosis. El tratamiento de una fractura tiene tres pilares fundamentales: la reducción, es decir, la alineación de los fragmentos de hueso, la inmovilización y la rehabilitación. La reducción puede ser cerrada, es decir, sin cirugía, o abierta mediante intervención quirúrgica, como clavos intramedulares, placas o fijadores externos. Luego, la inmovilización puede lograrse con yeso, férulas o con material de osteosíntesis. La elección depende del tipo de fractura, su localización y si es estable o inestable. Se conoce como fractura inestable a la que a pesar de una reducción exitosa se desplaza inmediatamente. Y algo que no se puede olvidar: la rehabilitación temprana es esencial para evitar rigidez articular, atrofia muscular y para recuperar la función total de la extremidad. Algunas complicaciones locales incluyen infecciones, sobre todo en fracturas abiertas, retardo en la consolidación o incluso pseudoartrosis, que es cuando la fractura no consolida nunca. También puede haber lesiones de nervios o vasos cercanos. En cuanto a las complicaciones más graves, destacan la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, especialmente en pacientes inmovilizados. El síndrome compartimental es una urgencia ortopédica que se produce cuando aumenta la presión dentro de un compartimento muscular cerrado, debido a propios del compartimento, edema, quemadura, hematoma o externos. Yeso o vendaje muy apretado, sutura a tensión. Esto impide una perfusión adecuada y puede llevar a la necrosis del músculo y los nervios periféricos si no se trata rápidamente. Los signos clásicos son: dolor intenso desproporcionado, especialmente a la extensión pasiva, parestesias, palidez, pulso ausente o disminuido, y parálisis. Aunque no siempre están todos presentes, el dolor desproporcionado al estímulo debe hacernos sospechar. El tratamiento es la fasciotomía urgente, que consiste en abrir el compartimento para liberar la presión. Si se retrasa, las consecuencias pueden ser devastadoras, incluida la amputación o llevar a una sepsis e incluso la muerte. Las fracturas son más que huesos rotos. Representan un proceso patológico complejo que involucra diagnóstico clínico, interpretación radiológica, conocimiento biomecánico y conocer el tratamiento. Entender sus tipos, cómo consolidan, qué factores afectan su evolución y cómo se tratan es esencial para cualquier profesional de la salud. Además, reconocer las complicaciones, en especial el síndrome compartimental, puede literalmente salvar extremidades. Espero que este repaso te haya sido útil.